Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué la mujer del flujo de sangre, cuando dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana? ¿Por qué la mujer quedó sana? Es una pregunta muy abierta, ¿verdad? Pero quiero llegar al punto importante. ¿Por qué la mujer quedó sana? ¿Qué la llevó a creer? ¿O qué la pudo haber llevado a no creer? Pero la pregunta es, ¿por qué ella tuvo esa convicción y quedó sana? Segunda pregunta, ¿quién le dijo a esta mujer que el manto de Jesús tenía poder? ¿Quién se lo dijo? Nadie se lo dijo, ella lo creyó y ella lo pensó. Ella lo pensó. Ahora, basado en eso, de que nadie le dijo que el borde del manto del Señor tenía, o que el manto del Señor era poderoso, nadie le dijo, pero ella lo creyó. Ahora, su pensamiento, que produjo una frase, si tan solo toco el borde del manto, seré sana. Ahora, ¿por qué quedó sana? Esa es la pregunta que abre el camino de nuestra inteligencia. Miren, ¿qué pasa si alguno de nosotros, hombre o mujer, tuviéramos una enfermedad y tuviéramos este pensamiento y se lo decimos a algún compañero? Oye, fíjate que lo que me vino a la mente, ¿qué te pasó por la mente? Fíjate que yo sé que si nomás con que toque el borde, con que lo roce, voy a quedar libre, voy a ser libre de la enfermedad, de las deudas, mi matrimonio va a ser transformado, la enfermedad en mi cuerpo se va a secar. Si yo se lo cuento a alguien, este aspecto de lo que yo me estoy imaginando, ¿qué hubiera sucedido hipotéticamente? ¿Cuál hubiera sido el comentario de la otra persona? Piensa que tú se lo cuentas a alguien antes de tocar al maestro. ¿Estás loco? Nomás a ti se te ocurren esas cosas. Nada de andar tocando cosas. ¿De dónde tienes esas ideas y esos pensamientos? ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿cuál es el punto importante en esta introducción? ¿Por qué la mujer del flujo de sangre quedó sana? Si había ido con médicos, había ido con especialistas, con los mejores tratamientos, había tomado los mejores medicamentos, nada sucedió. Y al final esta mujer no está con nadie. O sea, no hay un compañero como en el caso del paralítico, que 4 amigos fueron por él, lo cargaron, subieron al techo. O sea, esta mujer no tiene amigos, no tiene parientes, y si los tiene, ella está, ¿cómo está? Sola. ¿Cómo está? Sola. Y aparentemente la soledad era peor que la enfermedad, pero la soledad es lo mejor que le pasó. Mande. El pensamiento nació del corazón. ¿Por qué la mujer del flujo de sangre quedó sana? Porque no habló con nadie. Y porque eso que pensó, lo creyó, lo guardó en su corazón y lo llevó a la acción. Si hubiera platicado con alguien, obviamente lo que estoy diciendo es una hipótesis, no hubiera quedado sana. Porque los mismos compañeros, parientes o personas cercanas le hubieran apagado la fe y la creencia que con tocar el borde del manto del Señor iba a quedar sana. Ahora vamos por favor, porque en el mismo relato estamos hablando del Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Estamos en el versículo 28. La mujer, ¿qué decía? Marcos 5, 28, ¿qué decía la mujer? Si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Sana. Ok. En este contexto Jesús va a la casa de Jairo, pero se detiene porque salió poder de él. Y se detiene el maestro, hace un diálogo y un intervalo de tiempo, y eso produce que la hija que se está muriendo de este hombre que le pidió desesperadamente que fuera a su casa, ¿qué sucedió con la niña? Se murió. Entonces, dice el versículo 35, ponga atención. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más
al maestro. ¿Qué detona esa declaración en tu mente? O sea, ¿qué dice esa declaración en forma de pregunta? Hey, se murió tu hija, ya no molestes al maestro. ¿Qué está implicando esa declaración a Jairo? Y está Jesús a un lado. ¿Sabes que esa declaración es una ofensa para Jesús? Porque está diciendo, hey, ya se murió, no puede hacer nada por ella. O sea, ya no lo molestes porque el que te va a ayudar, te ayuda si está viva, pero está muerta, ya no hay nada que hacer, no tiene el poder. Hay circunstancias en nuestras vidas, cualquiera que éstas sean, en el ámbito que sean, situaciones en las que muchas personas van a llegar a creer en cosas que Dios sí te puede ayudar, que Jesús sí te puede ayudar. Y hay gente que creyendo en lo que Jesús sí puede hacer contigo, también están convencidos en cosas que Él no te puede ayudar. Y cuando Jesús escucha esto es, ¿para qué lo molestas? O sea, Él ya no tiene el poder, ya se murió, ni Él puede hacer nada. Eso es una ofensa contra el maestro, porque están dudando de su capacidad de resucitar. Y entonces Jesús dice algo sorprendente. Dice el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, o sea, se dijo muchas veces lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Se dirigió a él. Dice el 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí el Señor hace una valla, deja a esa multitud que lo seguía y solo se va con 4 personas y él, 3 de sus discípulos, el padre de familia y él, son 5. Y el número 5 en la Biblia representa el ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano de Dios en la Biblia, cuando dice la mano del Señor, la mano habla de los ministerios. Está una representación ministerial en esta figura. Y cuando el maestro va, representado el número 5, llega a la casa de este hombre, quiero que pongan atención. Dice el 38, pongan atención. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban lamentaban mucho. Y entrando Jesús les dijo, fíjense lo que les dijo el Señor, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Y qué hizo el Señor? Mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Si la abundancia nace del corazón, Jesús está enseñando que los milagros no suceden como exhibición. Los milagros suceden al que cree, pero al que no cree no le es permitido ver el milagro, porque el milagro en la vida no es una magia, no es un show. Los milagros que suceden de parte de Dios por fe en Cristo Jesús suceden porque la gente lo está creyendo con todo su corazón. Entonces Jesús dice algo y esa declaración produce burlas y críticas también. Jesús dice, no está muerta, está dormida. Y se empezaron a reír. Y lo que hace Jesús con todos los que se rieron es sacarlos de la casa. No podemos avanzar en nuestras vidas. Quiero que tomes en cuenta esto. No podemos progresar en nuestras vidas y ver los milagros creativos de Dios en nosotros mientras mantengamos a la gente que se burla en nuestro lado. Siempre que cuentes un sueño, siempre que declares algo de parte de Dios con todo tu corazón, siempre que digas cosas de grandeza hacia donde Dios te va a llevar, y que cuando lo declares, el que está al lado o los que están a tu lado, en vez de soñar contigo, se sueltan riendo, hay un indicador. Son personas que tienes que sacar de tu vida.
Si no sacas a esas personas de tu vida, ¿y quiénes son? No lo sé. El sueño y el milagro no se va a poder realizar. Porque necesitamos soñadores junto con nosotros. No necesitamos escarnecedores y personas a nuestro lado que solo van a estropear nuestra fe y que van a ser un obstáculo y una piedra en el camino que nosotros voluntariamente decidimos que ahí esté. Los sueños que Dios ha plantado en tu vida a nivel familiar, matrimonial o individual son sueños de grandeza, y esos sueños los tienes que creer independientemente de que si lo creen los demás o no. Si tú estás convencido, no tienes que convencer a otros. Solo tienes que continuar con tu sueño, pero no convenzas a nadie, porque los que no ven como tú, los que no tienen la misma perspectiva, los que no pueden soñar contigo, no pueden estar en tu misma casa. Y la casa representa la vida. La casa representa muchos aspectos importantes, pero el Señor tuvo que hacer a un lado y tuvo que dar un mensaje concreto. Los milagros no son show, pero solo van a ver resucitar a la niña los que creen conmigo que está dormida. Y los que creen conmigo que están dormidas verán el milagro, y los demás se quedarán afuera. No sé si me estoy explicando. Las personas en nuestras vidas son muy importantes, más importantes de lo que imaginamos, porque nuestra actitud o nuestro comportamiento o nuestro sistema de creencias está influenciado por las 5 personas más importantes de nuestra vida. Tú te pareces a las personas que más influyen en ti, esperando que las personas que más influyan en ti sean personas que sueñen y que crean en los sueños que Dios ha plantado en tu corazón. Pero es importante que no mantengamos con nosotros a nadie que cuando nosotros contamos un sueño, una visión, lo primero que hagan es soltarse a reír. Esas personas no las necesitas en tu vida. Cuando comprendes este principio y cuando entiendes el principio del poder de la visión y del progreso, nos damos cuenta que el progreso o la vida en abundancia no está relacionada a aspectos físicos o materiales, está relacionada a aspectos espirituales. Porque cuando tenemos escarnecedores a nuestro alrededor, un escarnecedor es un burlador, alguien que te está diciendo cosas. ¿Qué es un escarnecedor? Es un acusador. Un escarnecedor es aquel que está diciéndote, y no que muy hermano, y no que muy cristiano, y no que muy en la iglesia, y no que tú que te la pasas ahí que pareces monje. Y no, ese es un escarnecedor, el que toma tus ideas, toma lo que estás creyendo, pero no lo toma para soñar contigo, sino para refutarlo en la cara cada vez que tienes ciertas equivocaciones. Y en esta vida todos nos vamos a equivocar. Lo que necesitamos al caernos o al equivocarnos son personas que nos impulsen y nos levanten, y no que aprovechen la caída o la falla humana que tuvimos para aprovecharla y tirarnos y estar tirando piedras. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros contamos los sueños a personas equivocadas? Tan claro como lo que le pasó a José. La envidia. Los hermanos lo querían matar, no lo mataron solo porque el mayor salió a defenderlo. Lo vendieron, se burlaron de él y lo sacaron lejos de su vida. Lo sacaron de sus vidas, porque es tan insoportable tener escarnecedores en nuestras vidas como es insoportable para ellos tener soñadores en la vida de ellos. No compaginamos, no entramos, y para poder avanzar tenemos que hacer un corte de las personas con las que nosotros platicamos o las personas con las que nosotros nos relacionamos. Ahora, vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tienen?
Mis hermanos, en esta declaración, obviamente es el Génesis 1, lo que quiero decir es, antes de leer, antes de esta declaración no había habido un humano en la tierra, solo estaban los animales y las plantas, pero un ser humano no había pisado el planeta. Y Dios va a hablar de su sueño. El sueño de Dios es la humanidad. El sueño de Dios es su creación. Y entonces va a poner en nosotros parámetros y proyectos eternos en nuestras vidas para que nosotros entendamos la forma en que Dios piensa y la forma en que Dios sueña con nosotros. Él dejó esta escritura para que nosotros la leyéramos, la estudiáramos y la analizáramos. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Subraye la palabra señorear. Los dos elementos de creación nuestra es imagen y semejanza. ¿Ok? Diga conmigo, imagen y semejanza. Ok. Dios se incluye en la creación. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Ya lo he explicado antes este texto, pero lo explico para los que son nuevos. El mismo texto en la gramática habla del plural y del singular. Plural, Dios se incluye, hagamos al hombre a nuestra imagen, se incluye, conforme a nuestra semejanza, se incluye, y señoree, se excluye. Ponga atención porque es el sueño de Dios. Dios se incluye en la creación, se incluye en el programa, en la configuración del ser humano, pero se excluye del gobierno. Porque Dios nos diseñó para que con todos los materiales que Él ha depositado en nuestras vidas, seamos capaces de gobernar, de reinar, porque el proyecto es señorear. Señorear habla de gobierno, de posición, de tomar control. Es un proyecto divino, no es un deseo humano, es el ADN natural que Dios depositó en cada hombre y en cada mujer. Deseos y proyecto de gobierno, de extensión y de dominio. No de gobernar al otro, pero sí de gobernar, de reinar. Por eso Dios siempre ha hablado en términos de reino. Dios siempre habla, el vocabulario de Dios es reino, gobierno, nación. Siempre son esos sus términos porque Él es un rey. No sé si me estoy explicando. Entonces Dios se incluye en el gobierno y se excluye. Se incluye en la creación, y se excluye el gobierno, pero no porque Dios va a salir y nos va a abandonar, sino que nos va a dotar y nos va a conectar a través de su espíritu. ¿Cuál es la importancia de esto? Que las mentes pobres creen que lo que les pasa es una consecuencia. Las mentes pobres creen que todo lo que les está sucediendo es una consecuencia del destino. Y el pretexto de una mentalidad pobre es por la familia que tuve. Esta es la infancia. Es que esta es la circunstancia y es que no hay de otra. Y empiezan a hablar como si fueran simplemente el producto de una consecuencia, de un efecto de todo lo que está sucediendo, y al final ellos son solo la consecuencia, y todo lo que me está ocurriendo en la vida es porque es la consecuencia. Y no, la mente pobre no hace nada más que estar aceptando lo que le está pasando, y es como el barco que está sin timón en medio de la tempestad, que el viento se lo lleva de un lado para otro porque no tiene destino. Esa es la mente pobre. Cree que su vida es el destino de la consecuencia natural de todo lo que le ha pasado. Pero ese texto me dice todo lo contrario a mí. Las mentes de grandeza en Cristo Jesús están convencidos que son los únicos responsables de todo lo que les pasa, y que por medio de la palabra de Dios, de la fe en Cristo Jesús, por medio de los principios y las convicciones de su palabra, ellos pueden crear con el poder y la gracia de Dios un futuro mejor.
que ellos son los provocadores en consecuencia de vivir una vida nueva, en tener un nuevo estilo de vida. Porque Dios nos ha dotado con una posición de grandeza y Dios siempre ha pensado en grande. Fíjense lo que Dios dice cuando los bendice en el 28. Y los bendijo Dios y les dijo, esa es una orden: fructifíquense, multiplíquense, llenen la ¿qué? La tierra, sométanla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces los bendijo Dios y les dijo: llenen la tierra, expándanse. Esa es la mentalidad de nuestro Creador, una mentalidad ¿de qué? De grandeza. Y esa mentalidad de grandeza debe estar en nuestro ADN. Y cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, lo primero que hace es despertarlo. Pero cuando lo despierta, choca con nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios y nuestras ideas bloquean la grandeza natural que el Espíritu viene a despertar en nosotros. Porque el Dios de lo imposible en nuestras vidas muchas veces chocan nuestras ideas para, aunque lo podamos adorar y aunque podamos creer en su grandeza, creemos de una forma mediática, corta. Nuestra visión es corta en muchos aspectos, porque en algún sentido muchos, en vez de vivir una vida en crecimiento y en progreso y en abundancia, viven un cristianismo toda su vida dependiente y colgándose de otros. Y está bien cuando son recién convertidos, que dependen de nosotros. Pero Dios anhela llevarnos a todos al crecimiento y a la madurez. Y sobre todo, enfatizando el progreso de nuestras vidas. Dicen amén. Así que es muy importante con quien usted habla. Y si no habla con alguien, es mejor. La mujer del flujo de sangre no habló con nadie y le fue bien. Jesús apartó a la gente que se burló, lo sacó de la vida de Jairo. No quiero que se vean así, no voltee para ningún lado como espíritu de sospechosismo, ¿verdad? Pero en la propia iglesia puede haber gente que tú no puedas ayudar, no puedes ayudarte, no puedas recargarte en ese sueño. Porque aunque estamos en el mismo barco y pertenecemos al mismo cuerpo, hay personas en la iglesia, en nuestras vidas, que no necesitamos por el momento. Porque solo son nuestros hermanos, solo los podemos saludar, pero necesitamos dentro del cuerpo de Cristo soñadores junto con nosotros. Porque con las personas que nosotros convivimos o platicamos, si tienen sueños de grandeza y no de superioridad para aplastar a otros, sino tienen sueños de progreso, de avance, de crecer, de buscar a Dios, de ganar almas, de tener unción, de ir a las naciones, y tú te conectas con esas personas, eso te va a impulsar y vas a tener un espíritu de crecimiento continuo. Pero si a la persona que tú visitas, con la que tú te tomas el café, y no estás ahí porque vas a ministrar, porque si vas a ministrar fuera diferente, pero con la persona que tú platicas es hablar de todo el dolor del pasado, de cómo le está yendo en el presente, todas las angustias, todos los dolores, todas las enfermedades, todas las crisis, todo lo mal que le va, y ahí lloran juntas y tú dices: ay, pues sí, oramos juntas de tanto dolor, Padre. O hablas con ese hermano y lo que habla son puras cosas negativas, de cómo le va mal en el trabajo, y de esas 2 o 3 horas solo fue para eso. Créeme que no fue de nada edificante, solo de contaminación. Porque no es lo mismo que yo vaya a ministrar a alguien, bendecirlo, hablarle, levántate en el nombre de Jesús, a que yo me involucre emocional y espiritualmente con alguien que está en dolor y en angustia, y yo también, y unimos nuestro dolor y lloramos juntos y somos grandes amigos de la herida y de la miseria. ¿Y qué más? ¿Dónde está el progreso?
Es determinante este aspecto. Porque el que llora contigo no necesariamente es un gran amigo. Porque no se trata de que lloren o que nos visiten o que platiquen con nosotros. Se trata de identificar en nuestra vida cristiana a personas que están espiritualmente por encima de nosotros para avanzar y crecer, y nosotros ayudar a otros a levantarse. Así avanza el cuerpo de Cristo. No sé si me estoy explicando. Es importante comprender este principio. Vaya conmigo a Colosenses 1. Colosenses, ¿ya lo encontraron? Pero yo todavía no. Colosenses 1:15. ¿Lo tienen? Haga una pausa, no cierre su Biblia. Necesito explicar lo siguiente para leer. Cuando Dios vino con Abraham, que en ese momento era Abraham, él no era estéril, pero su esposa sí lo era. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Escuche bien, dos elementos importantes. Nuestro crecimiento siempre se va a dar cuando estamos dispuestos a soltar lo que no nos ayuda. Ese es un principio elemental. Ahora, escúchame bien, ¿por qué lo estoy diciendo? Ese es un principio divino. Porque si al día de hoy, haciendo un autoanálisis personal, lo que tienes o las herramientas que tienes a tu lado o lo que haces solo te da como para sobrevivir espiritualmente, como que de repente te desanimas, de repente como que te animas. Si los elementos que tienes como práctica en tu vida solo te dan como para tener lo del fin de semana, para medio comprar despensa, medio ponerle poquita gasolina, y en vez de ponerle 300 le ponemos 100, y si toda tu vivencia material, emocional, espiritual solo te da para un rendimiento por debajo de lo que Dios ha planeado, el análisis correcto significa entonces que hay cosas que vas a tener que soltar, que estás bien agarrado de ellas, que mientras no las sueltes, no hay sermón, no hay oración, no hay predicación, no hay enseñanza que te pueda impulsar, porque no estás dispuesto a soltar eso que te mantiene donde estás. No sé si me expliqué o no sé cómo ser más claro. El principio entonces que Dios le dijo a Abraham antes de leer Colosenses es: sal de tu tierra y de tu parentela. Como promesa, para que la pueda cumplir, tienes que soltar cosas, tienes que dejar cosas y tienes que apartarte de personas. Cuando Abraham hace esto, en la misma promesa Dios le dice, fíjate bien, al hombre que no tenía ni hijos, le dijo: y haré de ti una gran familia. No, una gran. Dios piensa en términos de abundancia. Dios no está haciendo una broma. Le está diciendo al hombre que no tiene hijos: yo haré de ti, o de ti sacaré una gran nación. Porque los términos de Dios son términos de gobierno. Haré de ti una gran nación, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No de una parte. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Los pensamientos de Dios son abrumadores cuando los consideras humanamente hablando. Dios anhela despertar en nosotros el principio de la grandeza. Colosenses 1:15 está hablando de Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesús? Él es ¿qué? La imagen de ¿quién? Del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Él, está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí viene el detonante: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. El 18 dice: Él grande, Él la imagen de Dios invisible, Él primogénito, Él creador de todas las cosas. Él es la cabeza. ¿De quién? De la iglesia, que es su cuerpo. Ahora imagínense, si así es la cabeza, ¿cómo es la cabeza? ¿Cómo leyó qué es la cabeza? ¿Qué características tiene la cabeza? Eternas, enormes, de grandeza, de dominio. Él es la imagen de Dios, Él es el primogénito, todas las cosas fueron creadas, Él es la cabeza. Y si Él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, si así es la cabeza, ¿cómo debe ser el cuerpo? Nos está dando el privilegio de acomodarnos en una posición donde tenemos la capacidad para hacer el cuerpo de esa cabeza. Responder a los pensamientos de esa cabeza, a los deseos de esa cabeza, a la grandeza de esa cabeza, al poder y al potencial de esa cabeza. ¿Cómo hacerle ver al hombre o a la mujer que ya aceptó a Jesús, que ahora se está convirtiendo en el cuerpo de una gran cabeza, de una gran organización, que va a pensar en grande, y que la grandeza va dentro del ADN de su conversión? ¿Cómo? No es un asunto cultural, es un asunto de creencias, es un asunto de convicción. La mente pobre dice: ¿por qué a mí? Cuando pasa una situación es: ¿por qué a mí? Así pensarán todos los pobres de la existencia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta desgracia a mí? ¿Por qué esta enfermedad a mí? ¿Por qué este recorte laboral a mí? ¿Por qué a mí? Y la pregunta del por qué a mí no tiene respuesta. Es una pregunta del reclamo, pero no es una pregunta retórica que puede regresarle una respuesta. El por qué a mí es un reclamo: porque a mí, seguramente porque estoy pobre, estoy maldecido, siempre me pasan cosas a mí. Y entonces esas preguntas no generan grandeza. La crisis, los momentos de más estrés, de más tensión, los momentos en los que aparentemente nos quedamos solos o nos quedamos en la nada, son las más grandes oportunidades que tenemos para empezar a crear una nueva vida en Cristo Jesús con todos sus principios. Porque las mentes pobres dicen: ¿por qué a mí? Pero las mentes grandes siempre preguntan: ¿qué puedo hacer para salir de esto? ¿Cómo puedo lograr avanzar en esto? Siempre son preguntas que ponen a funcionar su mente y su espíritu para encontrar una respuesta. Hay un principio científico, no es bíblico, pero si es científico es porque así somos creados. Dice que la mente no acepta bromas. Dice: no hagas bromas con tu inconsciente. Nunca bromees con tu cerebro, porque el cerebro no tiene sentido del humor. Porque si tú dices que no puedes, cualquier cosa que sea, entonces las neuronas que están disponibles para ti las 24 horas del día, los 365 días de la semana, las neuronas que son millones de soldaditos a tu disposición para trabajar a tu causa, a lo que tú ordenes por la palabra que sale de tu boca. Si tú dices no puedo, entonces las neuronas están diciendo: nos está dando vacaciones, y se van a ir a dormir, porque has declarado: no puedo. Estás tratando de abrir el carro, que se te quedaron las llaves y no, es que no puedo. Se fueron las neuronas a dormir.
Pero si en ese momento, escucha bien, este es un principio importante, tú dices, de que la abro, la abro. Andan trabajando las neuronas para darte la respuesta más pronta y más importante en ese momento, pero los pones a trabajar porque tu actitud en Cristo de grandeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, empieza a hacer que empiece a funcionar. Pero vivimos alrededor de miles y millones de cristianos, hablando en el orbe, en todo el mundo, que usan términos: no puedo, qué dolor, qué angustia, qué desesperación, qué estresante, qué feo día. Que están totalmente pronunciando cosas que no van de acuerdo a la cabeza. Que viven un cristianismo teórico pero no práctico. Si esa es la cabeza, ¿cómo debería ser el cuerpo? ¿Cómo debería ser usted? ¿Cómo debería ser yo? ¿Qué nos dice la Biblia? Que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día va en aumento. Y termino con esto. Escuche bien. Cuando tengas una situación en tu vida, para no dar tanta información, voy a terminar con esto. No empieces a engrandecer tu problema dándole importancia. Porque para cada problema y circunstancia hay una promesa bíblica. Escucha lo que tienes que hacer o tenemos que hacer. Crisis económica, situación física, situación matrimonial, familiar, un hijo ya no quiere nada con Dios, entró en las drogas, no sé. Todas esas circunstancias temporales deben tener una respuesta en ti. Y tu respuesta tiene que ser una promesa de la Biblia, una promesa divina. Pero si tú, en lugar de hablar la promesa de Dios, hablar de lo que Dios dijo, empiezas a engrandecer el problema y a decir: y quién sabe si salga, y quién sabe, es muy difícil, es casi imposible. Si tú empiezas a hablar, lo único que estás haciendo es lo que hicieron los israelitas frente a Goliat, que era grande, pero sus palabras y sus pensamientos lo hicieron más grande. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tienes que engrandecer a Dios. No tienes que engrandecer el problema. Por eso en la Biblia hay muchos textos donde dice: alma mía, exalta al Señor, engrandece mi alma al Señor. Cuando tú no estás engrandeciendo el problema, sino que estás engrandeciendo a Dios. Eso es lo que me encanta del salmista, que dice textos como: levántate, Dios. Y no es una orden como que Él lo manda, sino que está diciendo: Señor, que sean esparcidos tus enemigos. Si supieran con quién se están metiendo. Las declaraciones del salmista nos dan pie para decir la grandeza de mi Dios, mi Dios que es grande, mi Dios que es poderoso. Y cuando tú engrandeces a Dios y no el problema huye. Las circunstancias empiezan a tener temor, porque no es que tenemos un problema grande, el principio es que tenemos un Dios tan grande que este es un problema insignificante. Tenemos que aprender a engrandecer a Dios, cualquiera que sean las circunstancias. Engrandecer a Dios, darle honra a Dios, darle gloria a Dios. Entonces, cuando engrandecemos al Señor, nuestro espíritu se conecta con esa grandeza, porque no es mi problema, es el problema del Señor, y Él es muy grande. Cuando no engrandecemos al Señor, vemos el problema tan grande y creemos que nosotros somos el que van a vencer a ese gigante. Si es el Señor. ¿Sabes de dónde venía David y con quién convivía David según la Biblia? Con nadie, humanamente. Porque cuando su padre lo enviaba solo a cuidar ovejas, solo. Si nosotros aprendemos a aprovechar la soledad,
puede ser que la soledad nos saque más arriba y nos impulse más que estar rodeado de gente que solo nos aplasta. O sea, no estoy diciendo que sea una persona solitaria, no me malentienda, pero muchas veces la soledad es la mejor compañía que podemos tener, porque ahí es donde platicamos con Dios, donde conversamos con Dios, donde tenemos más intimidad con Dios. Y por eso David en esa soledad tomó espíritu de grandeza, que cuando ve al gigante dice: a este me lo acabo, porque venía de una compañía divina, porque estaba relacionado con Dios. Y estos soldados que estaban preparados para la guerra platicaban entre ellos, y todo lo que ellos hablaban eran cosas negativas. Y termino diciendo que los hombres que fueron a reconocer la tierra eran 12 espías. Los que envió Moisés eran 12 espías, de los cuales 10 dijeron: son grandes, no podemos entrar. Éramos como langostas, fíjese la perspectiva, éramos como langostas. Y la perspectiva de ellos les impidió entrar a la tierra prometida, porque Dios dijo: ninguno de los que vieron mi gloria entrará. Solo Josué y Caleb, que hubo en ellos otro espíritu. En otras palabras, la tierra prometida que Dios te prometió a ti, tal vez no la puedas vivir, ni siquiera vislumbrar, porque tu perspectiva te impide entrar a esa tierra de bendición. Nunca voy a salir de esta adicción. Nunca, pues nunca. Tu bocota lo dijo. Es con la ayuda de Dios, con el favor del Señor. Nuestras declaraciones, lo hemos dicho, abren o cierran el camino, abren o cierran puertas.